A ver, ya va, tengo aquí como un problema nuevamente. Pues, bien, eh, los experimentos que producen, o bueno, aquí leyendo un poquito lo que es la lámina de distribución de Poisson. Los experimentos que producen valores numéricos de una variable aleatoria X definida como el número de resultados que ocurren durante un intervalo de tiempo determinado o en una región específica se denominan experimentos de Poisson. Fíjense aquí lo importante que es que estos resultados, los valores que toma la variable aleatoria es con respecto a un espacio muestral diferente. Mientras que en los espacios muestrales asociados a modelos hipergeométricos o el modelo binomial o el modelo binomial negativo, el geométrico, etcétera, estaban suscritos a unas cantidades específicas de valores de X, okay, que pudieran ser infinitas numerables, pues discretas infinitas numerables o discretas finitas. Aquí el espacio muestral está suscrito, ¿okay? Está suscrito a una región dada o a un intervalo de tiempo dado, ¿ok? Un intervalo de tiempo o una región o un área o una longitud dada, ¿ok? Fíjense que aquí nos dicen el intervalo de tiempo puede ser de cualquier duración, puede ser por ejemplo un minuto, un día, una semana, un mes o incluso un año. Entonces aquí lo conveniente es saber establecer cuál de todas las unidades, cuál es la unidad de medida de tiempo, en este caso, que nos puede ser más conveniente para hacer los cálculos. Por ejemplo, un experimento de Poisson podría generar observaciones para que la variable aleatoria de X, que representa el número de llamadas telefónicas, por ejemplo, por hora que se recibe en una oficina. Por otro lado, la región específica puede ser, por ejemplo, el segmento de una recta, un área o un volumen, o quizás una pieza de material. En tales casos, X podría representar el número de bacterias en un cultivo o el número de imperfecciones en un rollo de tela. Un experimento de Poisson se deriva entonces del proceso de Poisson y un proceso de Poisson como tal tiene las siguientes propiedades o características. Primero, el número de resultados que ocurren en un intervalo o región específica dada es independiente del número que ocurre en cualquier otro intervalo de tiempo o región del espacio disjunto. De esta forma vemos que el proceso de Poisson no tiene memoria, es decir, es independiente de lo que pase. Esa independencia es característica, ¿ok? Cuando estamos hablando de eventos independientes, no, entonces quiere decir que esos son procesos que no tienen memoria, por decirlo de algún modo. Es decir, el valor previo, los valores antecesores, no influyen en el valor actual que toma la variable y su probabilidad correspondiente. La probabilidad de que ocurra un solo resultado durante un intervalo de tiempo muy corto o en una región pequeña es proporcional a la longitud del intervalo o al tamaño de la región y no depende del número de resultados que ocurren fuera de ese intervalo de tiempo o región dada. Esto es importante, esta característica de hecho influye en el desarrollo de muchos ejercicios que vemos en la guía de ejercicio o en los parciales, ¿okay? En los exámenes parciales. ¿Por qué? Porque de repente podemos tratar con un tiempo que a su vez se compone de dos subtiempos, un t sub 1, un t sub 2, que cuando uno lo suma te da un t total. Y entonces, si el t total sigue una variable Poisson, entonces las variables pueden, el t sub 1 y el t sub 2, como por esta propiedad o característica de proporcionalidad de las regiones o espacios de tiempo asociados a la variable Poisson original, pueden definirse variables a Poisson accesorias, ¿ok? O derivadas de la variable original, ¿ok? La probabilidad de que ocurra más de un resultado en un intervalo de tiempo corto o que caiga en tal región pequeña es insignificante. Entonces, fíjense que aquí también se toma muy en cuenta el hecho infinitesimal de los experimentos. Si el tiempo es muy corto, realmente se puede despreciar esa probabilidad. Si nosotros llegamos acá, históricamente el término, en la siguiente lámina vemos esto.
Históricamente, el término proceso se ha utilizado para sugerir la observación de un sistema en el tiempo. Esto es cuando hablamos de lo que es un proceso Poisson o un proceso en general. El proceso, cuando uno va al diccionario, tiene como definición que es un conjunto de eventos que están en pleno desarrollo. Entonces, cuando hablamos de que está en pleno desarrollo, es que mientras pasa el reloj, uno va viendo cómo va evolucionando dicho evento. Eso es pues un proceso. Hay otras definiciones de procesos, como por ejemplo los procesos de la ISO 9001, una norma que tiene que ver con el funcionamiento de los procesos de negocio, es decir, conjunto de elementos o conjunto de acciones que procesan elementos de entrada para obtener resultados bajo unas ciertas directrices y con unos ciertos recursos. Pero en su definición más general, un proceso es un conjunto de eventos o de acciones que van pasando en el transcurso de un determinado periodo de tiempo. Y eso es pues justamente a lo que se refiere los procesos Poisson. Son eventos en los cuales van ingresando o van suscitándose eventos a una tasa o a un tiempo determinado. Por eso es relevante el parámetro de Poisson, que es el parámetro del tiempo o de tasa de tiempo. Fíjense que entonces ya cuando hablamos de definir formalmente la variable de Poisson, decimos que sea X una variable aleatoria de Poisson, entonces se denota como X que sigue una Poisson, una P, de parámetros lambda t, siendo lambda la tasa de ocurrencia del evento dado y t el ancho de intervalo o la porción de región de observación. La función de masa vendría siendo entonces y presten mucha atención a la forma. Sería lambda por t elevado a la x entre x factorial por la exponencial del negativo de lambda por t. Fíjense que lambda por t lo tenemos aquí y lambda por t lo tenemos por acá. ¿Ok? Ese lambda por t, por ejemplo, si ¿qué representaría? ¿Qué vendría siendo? Un número adimensional. ¿Por qué es adimensional? Porque si lambda es una tasa de ocurrencia de eventos, es decir, es una tasa, es una razón de cambio, es decir, sería tantos eventos por minuto, ¿verdad? Significa entonces que la unidad de lambda sería minutos a la menos 1. Y si t es el ancho de intervalo, en este caso, si el tiempo se mide, por ejemplo, en horas, siempre, si ocurre una hora, hay que transformar eso a minutos. Serían 60 minutos. Entonces sería, ¿para qué? Para que cuando uno multiplique lambda por t, te dé qué cosa? Te dé un número adimensional. Minutos a la menos 1 por minuto, eso da adimensional. Entonces por aquí es muy importante que cuando uno lleve datos a función de masa, uno esté muy pendiente de que haya consistencia en las unidades de medición, tanto del lambda como del t, porque cuando uno opera la fórmula de la función de masa, las unidades se tienen que cancelar. Entonces, si a mí me dan información en términos de días, pero el lambda viene en términos de horas o viene en términos de minutos, hay que tomar una decisión. ¿Cuál de las dos unidades es la que es más conveniente trabajar en términos de operación de cálculos? ¿O es la del lambda o es la del t? Entonces no podemos operar o trabajar todo con dos unidades paralelas, porque entonces cuando uno hace la multiplicación no ocurre la cancelación de las unidades, tiene que cancelar, entonces tienen que ser bajo las mismas unidades. Bien, ¿cuáles son los valores que toma la variable x? La variable x va del valor 0, es decir, ¿qué significa cuando x toma el valor 0? Que no ocurre ningún evento Poisson en ese periodo o intervalo de tiempo. Ya a partir de 0 en adelante, es que ocurre un evento, o un segundo evento, o un tercer evento. Piense que ella crece indefinidamente. Pudiéramos decir entonces que x es también un caso de variable aleatoria discreta infinita numerable. En otros casos vale 0. ¿Cuáles serían esos otros casos? Para valores de x distintos de 0 o valores de x comprendidos entre 0 y 1 o entre 1 y 2, entre un entero y el siguiente entero. ¿Okay? Fíjense que los valores de x siempre son números naturales, números enteros. ¿Okay? No pueden ser números reales, no puede ser 1,15. 1 por pi medio entre raíz de exponencial de algo. Nada, no son números reales, no son números, tienen que ser estrictamente números enteros. ¿Okay? Para una variable Poisson dada que siga estos parámetros de lambda 2, 2,5 o 2,5 y espacio de tiempo 1. ¿Sí, aló? ¿Aló? ¿Escucho? La X minúscula, la X minúscula que está ahí, ¿qué valor vendría tomando? Ah, bueno, X tomaría. ¿En cuál? En la función de La masa. minúscula.
Aquí en el ejemplo, Ajá. bueno, fíjese, aquí están los valores de la X minúscula. Ah, ok. O sea, son Claro. iguales a los de la X mayúscula. Sí, claro, porque es que, ajá, bueno, lo que pasa es que en la literatura de estadística, cuando uno revisa libros de estadística y probabilidades, la nomenclatura que se adopta es la siguiente. Uno define una variable, la variable, el nombre de la variable siempre se pone en letras mayúsculas, la X mayúscula o etcétera. Y el valor específico, pero para representarlo de manera genérica, ¿ok? Pero la X minúscula representa un valor específico de X que a veces, por ejemplo, cuando uno se va a un libro de cálculo diferencial e integral, a veces no te ponen X minúscula, te ponen que si A minúscula o B minúscula o C minúscula, ¿verdad? Pero cuando se trabaja, cuando uno revisa literatura de estadística, el valor específico que toma la variable X para hablarlo en forma general te lo ponen como una X chiquitica. Es decir, para un valor específico de X. ¿Me explico? Sí. Perdón, me ahogué. Pero entonces esa X minúscula es un valor dado de la variable X como tal. Claro, ok. Bien, entonces fíjense, por ejemplo, si usted agarra y con base a esta tabla, que era lo que iba a explicar justo ahorita, imagínense una variable de Poisson de parámetros lambda 2.5 y T1, ¿verdad? Sustitúyalos aquí en la fórmula y para cada uno de estos valores de X, ¿qué ocurre? Que los valores que te arroja la función de masa serían justamente es meter, por ejemplo, para X igual 0 sería lambda por T, es decir, 2.5 por 1 elevado a la 0 entre 0 factorial por exponencial de menos 2.5 por 1. Te tiene que dar este resultado. Después, para X igual a 1, bueno, entonces sería lambda por t a la 1 entre 1 factorial por exponencial de menos lambda por t. Para x igual a 4, lambda por t elevado a la 4 entre 4 factorial por exponencial de menos lambda por t. Y así sucesivamente. Fíjense que yo lo llevé hasta 12, pero no quiere decir que 12 sea, no significa que 12 sea el valor máximo. Simplemente recuerden que es una variable discreta, infinita, numerable. Entonces eso crece indefinidamente. Pero una cosa curiosa es que conforme va creciendo, las probabilidades se hacen cada vez más cercanas a cero. De hecho, la función es asintótica en cero. ¿Ok? Es una función de masa. ¿Por qué? Porque son puntos aislados o funciones o masas aisladas que tenemos aquí en el plano cartesiano. Y otra cosa importante es que cuando uno suma esto, te tiene que dar 1. Como esta es una serie infinita, porque son infinitos los valores de X, cuando uno aplica propiedades de series, hay una serie, una de las tantas series que podemos tener en la literatura de series convergentes, hay una serie en particular que cuando uno la modela, con esta fórmula también te va a dar convergente, ¿ok? Te va a dar la convergencia. La función de distribución acumulativa, entonces sería tal cual la sumatoria de la función de masa, desde un valor X, el menor valor que toma X, hasta el valor késimo, ¿okay? Un valor en donde uno quiere evaluar a la función de distribución acumulativa. Y por supuesto, ella va desde menos infinito, ¿ok? En X, desde menos infinito hasta el primer valor que toma la variable X, que es 0, pero por la izquierda. Después ella tiene este comportamiento escalonado como cualquier variable aleatoria discreta, ¿verdad? Y ella debe tender siempre a 1. Conforme X tiende a infinito, el resultado de la función tiende entonces a 1, lo cual es suficiente para concluir que efectivamente se trata de una función de distribución acumulativa. Todas tienen que converger en 1, ¿ok? La convergencia, fíjense cómo se demuestra la convergencia aquí en este caso. Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, que cuando x va de 0 hasta infinito, de la función de la sumatoria de la función de masa, de la variable Poisson, ¿verdad? Nosotros de aquí podemos agarrar y despejar la exponencial de menos lambda de t. Ya puede quedar fuera de la sumatoria. De manera que sería exponencial de menos lambda de t como un factor común que multiplica a la sumatoria de x igual 0 hasta infinito de lambda por t elevado a la x entre x factorial. Hay una propiedad o hay una sumatoria convergente, una serie convergente que es la sumatoria de y igual 0 hasta infinito de r a la i entre i factorial.
Y esa sumatoria nos da igual a exponencial de R. Si uno sustituye la R por lambda de t, ¿verdad? Fíjense a qué llegamos. Vamos a llegar a que es exponencial, en vez de ser exponencial de R, sería exponencial de lambda de t. Si sustituimos entonces esto por exponencial de lambda de t, que es el resultado esperado aplicando esta propiedad, ¿qué nos va a dar como resultado? Que exponencial de menos lambda de t, que fue lo que sacamos como factor común por el resultado de esta sumatoria, que es exponencial de lambda por t, nos va a dar 1. Se cancelan y dan 1. Bien. Entonces, esa es la forma en que nosotros demostramos convergencia de la función de masa de Poisson y de su función de distribución acumulativa correspondiente. Función generatriz de momentos. Bueno, yo no me voy a detener mucho con la función generatriz de momentos porque, como ya saben, esto es más que todo demostraciones teóricas que, bueno, simplemente es como un breve repaso, pero fíjense, sería simplemente recordando un poco la definición de m de x, sería la sumatoria de x cuando x va de 0 hasta infinito, que es el dominio de la variable Poisson, ¿verdad? Sería, recuerden que por definición sería la sumatoria de la función de masa por la exponencial de t por x, recordando que t es un número real cualquiera, ¿ok? Luego entonces, aquí ¿qué se hace? Se saca entonces un factor común. El factor común sería, aquí en este caso, sería el factor común exponencial de menos lambda de t, ¿ok? Nos queda entonces reordenando, fíjense que entonces aquí tenemos lambda por t a la x y exponencial de t a la x. Podemos juntar estas dos cosas en lambda por t por exponencial de t, todo esto elevado a la x. Por lo tanto, nosotros podemos agarrar y sustituir, volviendo a aplicar esta misma propiedad que usamos para demostrar la convergencia de la función de distribución acumulativa, ¿verdad? La podemos aplicar nuevamente acá. Y fíjense que pues entonces este factor común terminaría entonces multiplicando a el resultado de esta propiedad que sería exponencial de lambda por t, exponencial de t. Fíjense cómo queda aquí exponencial de menos lambda por t que multiplica a exponencial de lambda por t por exponencial de t. Sería la exponencial de la exponencial. ¿Ven? Que después entonces cuando uno simplifica esto, ¿ok? Nos queda como exponencial de lambda por t como factor común de otra vez la exponencial de t menos 1. Entonces, bueno, esto es más que todo como es interesante, es curioso, pero desde el punto de vista matemático. ¿Okay? Pero bueno, finalmente, ¿para qué nosotros usamos la función de generatriz de momentos? Para después derivarla dos veces y evaluar a cero en esas dos derivadas. En la primera derivada nos da directamente la esperanza cuando evaluamos en t igual 0. La segunda vez que se deriva, si se evalúa en 0, nos da el momento de segundo orden, que cuando le restamos la esperanza al cuadrado, nos da entonces la varianza. Bueno, tal cual. La esperanza, fíjense que a qué es igual la esperanza, a lambda por t directamente. Y si uno deriva dos veces y iguala en t igual 0, nos va a dar entonces lambda por t todo elevado al cuadrado más lambda por t. Cuando le restamos a esta expresión lambda por t al cuadrado, es decir, la esperanza al cuadrado, se cancelan y nos queda nuevamente lambda por t. Fíjense lo curioso entonces que la variable aleatoria Poisson tiene por esperanza y por varianza la misma fórmula. La esperanza y la varianza se calculan igual y es igual a lambda por t ambas. Si nos piden, por ejemplo, la desviación típica, el sigma de x del Poisson, sería entonces la raíz cuadrada de lambda por t. ¿Okay? Esto es para que estén pendientes de esos detallitos. Para también evaluar, fíjense que también podemos deducir la esperanza y la varianza de Poisson por la otra vía alterna a la de la función generatriz de momento, es decir, agarrando y multiplicando la función de masa por la variable x, para el caso de la esperanza, o la función de masa por la x al cuadrado para hallar el momento de segundo orden. ¿Ok? Y bueno, y por supuesto, volvemos a nuestra librería de fórmulas de series convergentes y vamos a encontrar que existe esta serie y esta serie. Esta serie tiene este resultado y lo podemos aplicar perfectamente para la deducción de la esperanza. Y esta también nos sirve para poder deducir la fórmula del momento de segundo orden, que después cuando le restamos el cuadrado de la esperanza nos da la varianza. ¿Okay? Entonces, bueno, esto todo simplemente se reduce a tener nuestro formulario de series.
Deducción de la esperanza nos va a dar igual aplicando la fórmula, esta primera fórmula que está aquí, lo aplicamos para los parámetros de Poisson, nos va a dar lambda por t. Deducción de la varianza, aplicamos esta fórmula que tenemos acá, lo expresamos todo en términos de los parámetros de Poisson, nos da esta expresión y después le restamos el cuadrado de la esperanza, se cancela esto con el cuadrado de esto y volvemos a obtener lambda por t. Fíjense que esa fórmula que de repente puede parecer un poquito intimidante, bueno, tiene se maneja de forma muy fácil y sencilla cuando se conoce o se tiene a la mano las fórmulas de las series asociadas a esta expresión matemática que es muy útil, ¿okay?, en el campo de la ingeniería. De manera que entonces podemos resumir lo siguiente. Primero, la notación de toda variable que sigue una distribución Poisson es en términos de los parámetros característicos lambda y t. T no necesariamente se va a referir a un tiempo, puede también referirse a una región. Por ejemplo, si nos hablan de imperfecciones en tantos metros cuadrados de una lámina de tela o inclusive una lámina de aluminio o de alguna aleación, se pueden también establecer variables aleatorias asociadas a las imperfecciones o el número de imperfecciones que uno puede detectar por metro cuadrado. O, por ejemplo, puede referirse a imperfecciones en alambres de cobre, por decir algo. Si uno está haciendo, entonces ya no serían en términos de metros cuadrados o centímetros cuadrados, sino en términos de metros, si estamos trabajando sobre una longitud. ¿Ok? Entonces, fíjense que la T no necesariamente la tienen que asociar a tiempo, puede ser cualquier otra cosa. Puede ser regiones, pueden ser volúmenes, pueden ser longitudes, pueden ser áreas. ¿Okay? Los valores que toma Poisson son los típicos de una variable aleatoria discreta infinita numerable, es decir, va desde 0 hasta, hasta donde sea. Pues fíjense que no podemos hablar propiamente del infinito, porque como no es un número real, sino que es un número discreto, se habla desde infinito numerable, es decir, ella puede ir creciendo, puede de manera indefinida, siempre hay un número más allá, no hay un valor máximo, o sea, ella crece indefinidamente. Lo curioso es que conforme ella va creciendo, sus probabilidades se hacen cada vez más chiquiticas, cada vez tienden a cero. La función de distribución acumulativa, bueno, aquí sí está bien escrita, es la sumatoria de la función de masa directamente, sin inventar mucho. Por supuesto, para valores de x menor que 0, o a la izquierda de 0, la función de masa vale 0. A la derecha, o mejor dicho, ya el siguiente tramo, ella siempre converge en 1. ¿Ok? Conforme va incrementándose el valor de x, ella tiende a converger en 1. ¿Ok? La esperanza y la varianza valen lo mismo y es lambda por t. Y la función generativa de momento, pues bueno, es esta expresión que tenemos aquí. Ajá. Yo les había mencionado que al principio de esta lámina que existía esta propiedad. Echa para atrás un poquito. A ver. La probabilidad de que ocurra un solo resultado durante un intervalo de tiempo muy corto o una región pequeña es proporcional a la longitud del intervalo o al tamaño de región y no depende del número de resultados que ocurren fuera de ese intervalo. Ajá. Entonces fíjense por acá. Hay una propiedad interesante que se conoce como composición y descomposición de modelos Poisson. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque esto lo van a ver hasta el cansancio en los problemas propuestos y los problemas resueltos. ¿Ok? Ahorita cuando vayan a fajarse a estudiar en vacaciones. Consideremos un proceso de conteo Poisson que conduce a definir una variable aleatoria de Poisson X como el número de eventos A que ocurren en un intervalo de tiempo de observación T, de manera que X sigue una Poisson lambda por T. Considera además que el evento A puede separarse en varios eventos A sub I, siendo I igual a 1, 2, 3, etcétera, hasta N. De tal manera que en el proceso de conteo puedan definirse otras variables aleatorias X sub I, como el número de eventos del tipo A sub I que ocurren en el mismo intervalo de tiempo T. Entonces cada X sub I puede denotarse como X sub I sigue una Poisson de lambda sub I en el mismo espacio de tiempo T. Entonces se cumple finalmente que la suma, la X, la variable aleatoria original X, se puede componer de la suma de las X sub I correspondientes. Si tengo N categorías o N divisiones del evento A, entonces yo puedo definir tantas variables como categorías hay, o como grupos o subgrupos yo puedo definir dentro del evento Poisson dado. ¿Ok? Entonces, si tengo, por ejemplo, si tengo dos
Si el evento A, por ejemplo, se compone de un evento A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿ok? Entonces yo puedo en cada uno de esos eventos A sub I, puedo definir variables aleatorias X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Y a su vez, esos eventos van a tener sus variables lambda, que van a ser lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3. ¿Qué van a tener todos esos eventos en común? Van a tener en común el mismo parámetro T. El parámetro T va a ser común tanto para el evento completo, el evento global, como los eventos por separado, los subeventos o las subdivisiones del evento A. ¿Ok? Por ejemplo, si los defectos que se observan por centímetros cuadrados de un determinado producto laminar, cuando hablo de un producto laminar puede ser una bobina de aluminio o una bobina de acero inoxidable o una bobina de papel, también puede pasar, o una bobina de algún tipo de tela, tela de algodón, tela de nylon, perdón, nylon no, ¿cómo se llama esto? De lino, ¿ok? Por decir un ejemplo, ¿ok? Dependiendo del tipo de producto que estemos hablando. Podemos encontrar tres tipos de defectos: rayones, arrugas y golpes. Y si el número de defectos que se observan sin discriminar la clase sigue un proceso Poisson, entonces puede definirse las siguientes variables. Podemos definir una variable y, que sería como que la variable global. Y sigue una Poisson de parámetros lambda sub y t, es decir, que corresponde entonces al número de defectos en general observados. Luego definiríamos x sub 1, x sub 2 y x sub 3 como las variables pues son lambda de parámetros lambda x sub 1, lambda de x sub 2 y lambda de x sub 3. Y fíjense que los parámetros t son todos comunes al parámetro t de la variable global o la variable general. Pero entonces fíjense que nosotros podemos descomponer el número de efectos en número de rayones, números de arrugas y números de golpes. De manera que si nosotros sumamos, ¿verdad? Si sumamos todas estas tasas independientes, las sumamos, nos tiene que dar como resultado la tasa global. Es decir, si sumamos el número de rayones observados, el número de arrugas, el número de golpes, tiene que también sumarnos el número de efectos en general, sin discriminar la categoría. Entonces también se espera que, así como si sumamos los valores que arrojan estas variables, nos tiene que dar el valor de la variable total en la región T. También podemos agarrar y asumir lo mismo para el parámetro lambda. Es decir, si nos dan los valores lambda sub i o los lambda x1, lambda x2 y lambda x3, cuando nosotros sumemos estas tres lambdas que están aquí, nos tiene que dar como resultado lambda sub y. Es muy normal, ¿ok? Bueno, de hecho aquí está ya la deducción. La sumatoria de los lambda x sub i es el lambda sub y, ¿ok? Entonces fíjense que esto, por supuesto, ustedes a veces van a ver en los ejercicios o en los problemas propuestos, los ejemplos o en los exámenes de tipo parcial que tienen por ahí a su disposición, que a veces les dicen, bueno, tenemos dos lambdas, entonces el lambda 1 representa el 20% del lambda general. La tasa del lambda 2 es el 30% de otro del lambda general, y el lambda sub 3 entonces es el 50%, de manera que cuando uno suma esas tres lambdas te da el lambda general. A veces nos dan los lambdas en términos de porcentajes y hay que estar muy pendiente entonces de saber discriminar esos trabajos. Un típico problema de tipo parcial es que, por ejemplo, nos den el valor de un lambda, nos dicen las proporciones de un lambda de una subregión, y después a partir del lambda de una subregión te preguntan resultados, te piden resultados de una variable asociada a otra subregión. ¿Okay? Entonces a veces uno tiene que hacer el trabajo de regresarse al valor del lambda original, del lambda de la región completa, del lambda global, y del lambda global deducir el lambda de la otra subregión para después hacer los cálculos de la Poisson. Entonces, a veces ese puede ser el nivel de complejidad que podemos encontrar en este tipo de problemas. Tener que partir de un lambda particular a un lambda global para después con ese lambda global llegar a otro lambda distinto. ¿Okay? Hay que saber muy bien cómo moverse por aquí, porque a veces los enunciados pueden ser engañosos. Por el contrario, aquí veamos aquí lo que dice esta otra lámina. Déjenme ver si puedo salir un momentico, porque ahí esta parte de aquí arriba no la puedo leer porque se quedó bloqueado el menú de opciones del Zoom. No sé por qué, debe ser por el Hanukkah. Por el contrario, nos dan información sobre la probabilidad P sub i de ocurrencia de cada variable x sub i en el intervalo región dada, y si además se cumple
que fíjense que ahorita estamos hablando del caso de una probabilidad subidada. Y esa sumatoria de las probabilidades, dependiendo del número de categorías que estemos manejando, tiene que dar, por supuesto, 1. Entonces, se habla de descomposición de modelos Poisson cuando lambda sub i, entonces sería igual a lambda por el porcentaje, ¿ok? O probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Entonces, a veces los valores de lambda, de los lambdas particulares, ¿ok? O los lambdas de las subregiones que componen a la región completa, no los pueden decir también en términos de probabilidades, como por ejemplo, un típico ejemplo. Hay un ejercicio, creo que era de un centro comercial, donde entonces creo que es un ejercicio propuesto, que en un espacio de tiempo dado, la probabilidad de que lleguen personas, hombres, es de tanto, y la probabilidad de que lleguen mujeres es de tanto. Entonces la suma de las probabilidades tiene que dar 1. Si la suma da 1, entonces podemos, si definimos, si tenemos un valor de lambda dado, podemos entonces multiplicar ese lambda global por la probabilidad de ocurrencia de ese evento y nos da el lambda de ese evento específico. La probabilidad de que lleguen clientes de sexo masculino o la probabilidad de que lleguen clientes de sexo femenino, cuando multiplicamos esas probabilidades por el lambda de que lleguen la tasa de llegada de clientes en general, podemos deducir el lambda de la tasa de llegada de masculinos, de clientes masculinos, o podemos deducir el lambda de la llegada de clientes de sexo femenino. ¿Ok? Esa es otra forma también de deducir los lambdas individuales o los lambdas característicos de eventos o subgrupos de eventos para un evento general. Otro, este creo que fue otro caso de un examen pasado, creo que fue del parcial pasado que se hizo a distancia. Era la tasa de llegada de pacientes, ¿ok? En este tema de contexto de pandemia y tal. La tasa de llegada de pacientes a un hospital venía con una lambda general sin discriminar sexo ni edad. Simplemente, bueno, a un hospital llega pacientes a una tasa lambda dada. Luego te dicen, bueno, la tasa de llegada de niños es de tanto, la tasa de adultos es de tanto, y la tasa de adulto femenino, adulto masculino, la tasa de niños. Entonces teníamos 3 subtasas. Pero entonces, por supuesto, cuando uno suma esas 3 subtasas, te tiene que dar igual entonces a la tasa de llegada general, global de pacientes. Ahora, para poder discriminar esas tasas individuales, ¿qué es lo que había, qué información nos daban? Nos daban que sí, la probabilidad de que llegue paciente femenino en un determinado periodo de tiempo es de tanto. La probabilidad de que llegue pacientes adultos masculinos es de tanto. Y la probabilidad de que lleguen niños es de otro tanto. La suma de las probabilidades tiene que dar 1. Entonces, con esas probabilidades, si uno agarra y multiplica por la tasa general, te tiene que dar entonces las tasas específicas. Entonces, esa es otra forma de nosotros deducir esas tasas. Entonces, bueno, eso es una forma de descomponer el modelo de Poisson en varios submodelos, pero siempre, por supuesto, manteniendo constante el parámetro t. Lo que varían son las tasas, ¿ok? Pero la t siempre tiene que mantenerse constante. Ten mucho cuidado con eso. Y la t, por supuesto, las unidades de la t tienen que ser consistentes con las unidades de lambda, de manera que cuando uno realice la multiplicación de lambda por t, se cancele las unidades y nos dé como resultado un número adimensional. Eso es muy importante también. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos a continuación una demostración que nos permite evidenciar el cumplimiento, ¿okay? de esta premisa. Planteemos, por ejemplo, la esperanza de la variable y, recordando que y, de la lámina anterior, y viene siendo ¿qué cosa? La suma de las x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub n. Entonces, tenemos la esperanza de x1 más x2 más x3. La esperanza de y podemos sustituir la y por sus variables correspondientes que la componen. Y por propiedad de operador lineal de la esperanza de la suma de las variables es igual a la suma de las esperanzas de cada variable. Por lo tanto, si nosotros también sabemos que la esperanza de una variable de Poisson es lambda por t, y si la t es la misma para cada variable y las lambdas son específicas, por ejemplo, si tenemos x1, ya va a tener una lambda 1, para x2 va a ser lambda 2, para xn va a tener un lambda n, pero todas tienen en común t. Entonces, fíjense lo que resulta cuando sustituimos la fórmula de esperanza por sus valores correspondientes. Podemos sacar factor común t y tendríamos entonces la sumatoria de la lambda sub i por t.
la sumatoria de las lambda sub i, que viene siendo entonces la lambda de la variable global y. Por lo tanto, llegamos entonces a lo mismo. Que llegamos entonces que la esperanza de y es lambda por t. Y con eso entonces se demuestra lo anterior. Bien. Aquí tenemos, ajá, creo que me fui demasiado. Aquí estoy. A través de la varianza también se consigue demostrar estas propiedades siempre que se asumen dependencia de las variables x. ¿Okay? Fíjense, por ejemplo, con las varianzas también podemos llegar a que la variable y, si y es una Poisson y se puede descomponer en variables x sub i, x sub 2, x sub n, está que cuando uno suma esas x sub i nos da la y, ¿verdad? Si aplicamos la varianza y hay otra condición importante, que no haya dependencia, como sabemos que la variable Poisson es independiente, nosotros de alguna forma también podemos aplicar, aunque la varianza no se comporta de la misma forma que la esperanza, es decir, no es un operador propiamente lineal, cuando hay condiciones de independencia, la varianza funciona parecido a la esperanza. Es decir, yo puedo plantear que la varianza de x1 más x2 más x3 hasta xn es igual a la varianza de x1 más la varianza de x2 y la varianza de xn. Pero eso es siempre que se asumen dependencias. Si esas variables no hay, o ese experimento es dependiente, entonces no podemos hacer esta asunción. Estaríamos cometiendo un graso error de teoría. Porque también habría que tomar el efecto de algo llamado como la covarianza. La covarianza existe si existe dependencia entre las variables, pero como asumimos que hay independencia en las variables x sub i, podemos entonces asumir que la covarianza es cero. Entonces llegamos a esta expresión. Y bueno, hacemos sustituciones similares a lo que hicimos en el caso de la esperanza, lo que hicimos acá, lo hacemos aquí también. Y llegamos entonces a que la varianza de y es lambda por t, siendo lambda la suma de las lambda sub i de cada uno de los x sub i dados. ¿Okay? Bien, entonces ahora pasemos a algunos ejemplos. El primer ejemplo, leamos aquí rápidamente. Toma un poquito de agua un momento. Bien. Considere el experimento de observar los clientes que llegan a una entidad bancaria. Este es típico, clásico ejemplo de Poisson. Modelar la llegada de clientes a una cola, a un local, a un cine, a un banco, a algún tipo de servicio, a una tienda. ¿Okay? La llegada de clientes es un típico proceso Poisson. ¿Okay? Donde cuando uno establece un tiempo, un periodo de tiempo, como por ejemplo una hora, un día, una jornada de trabajo, media hora, dependiendo de lo que a uno le interese medir, la cantidad de comensales que llegan a un cafetín, al mediodía o entre, por supuesto, entre las 11:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde. Uno puede establecer un proceso Poisson. Si quieren ustedes cuando vayan a hacer compras navideñas o algo por el estilo, fíjense, pueden inventarse un procesito Poisson bien pequeño, quédense 20 minutos y vayan contando el número de personas que llegan a un determinado local comercial. Ustedes pueden crear su propio proceso Poisson y después sacar sus propias cuentas y verán, entonces pueden modelar probabilidades con base a eso. Simplemente, y fíjense que lo único que necesitan definir es una tasa, asumir un valor de alguna tasa, ¿okay? Y establecer un periodo de tiempo dado. Bueno, sigamos leyendo. De observaciones previas se conoce que la tasa de llegada es de 16 clientes por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen menos de 5 clientes en el periodo de observación? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, X sigue una Poisson de parámetros 16, siendo 16, ¿qué cosa? Lambda, sería 16 clientes por hora, tal cual. Sería 16 horas a la menos 1, H a la menos 1. ¿Ok? Es muy importante porque es hora a la menos 1. Y el T vendría siendo, fíjense que aquí nos están diciendo un cuarto de hora, sería 0.25H. Aquí hay que estar muy pendiente porque a veces hay personas que en vez de colocar 0.25 colocan 15 minutos. 15 minutos y entonces aquí entonces se generaría un problema de inconsistencia porque si estamos fijando que el lambda es 16 horas a la menos 1, ¿okay? O 16 clientes por hora, esto tiene que ser necesariamente expresado también en términos de horas para que cuando uno multiplique
estos dos valores en la función de masa o en la función de distribución acumulativa, sea el caso que aplique, nos tiene que dar un número adimensional. Bueno, de hecho, eso es una práctica aconsejable, es que después que uno plantea los parámetros que caracterizan a la variable aleatoria de Poisson, al lado se coloque el resultado de la multiplicación, ¿ok? De esos parámetros, lambda por t 4, que por cierto, ¿qué representa ese lambda por t? De acuerdo a la fórmula, es la varianza y también es la esperanza. ¿Okay? Esta sería la media o el promedio de esa variable. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen menos de 5 clientes? Entonces sería x menor que 5. Pero también lo podemos expresar como x menor o igual que 4. Si x menor o igual que 4, sería directamente la función de distribución acumulativa de la variable Poisson, sumatoria de x igual 0 hasta 4 de la función de masa expresada en términos de lambda por t. ¿Okay? Bien, entonces con esto ya podemos simplemente desarrollar esta fórmula, trabajamos con la calculadora, con la computadora, generamos los resultados y nos da un valor dado. Sería entonces 0.6288 o, como dirían en sexto grado donde está mi hijo, sería 6.288 10 milésimas. Esa sería pues la probabilidad. Veamos un segundo ejemplo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí, porque bueno, toda persona que estudia ingeniería o que ya se ha graduado de ingeniero, uno tiende a autocatalogarse de nerd. Bueno, si era como o de persona así, ¿sabes? Que le gusta mucho inventarse cosas de tipo matemáticas y aplicarlas en todo caso. Mi momento nerd del día es cuando estoy en el supermercado y me toca hacer una cola para pagar la caja. Entonces yo a veces me pongo a estimar tasas. Entonces digo, oye, ¿en cuál de estas colas tengo más probabilidad de ser atendido? O si yo llego a esta cola, me ponen 4 cajas. Entonces yo veo, bueno, esta señora tiene pinta de ser lenta, esta se ve que es más rápida, esta muchacha se ve que es joven, debe ser mucho más lenta. Entonces ahí uno puede estimar tasas de atención al cliente. Entonces uno, bueno, se inventa uno tasas y dice, oye, y uno ve el reloj y dice, oye, tengo prisa, me falta como una hora, en una hora va a empezar mi película favorita o oye, quiero llegar rápido, etc. Entonces me planteo, bueno, media hora, ese sería mi parámetro T. Esta tasa, una tasa de, por ejemplo, supongamos, tantos clientes por minuto. Entonces es una hora, entonces son 60 minutos. Entonces, oye, ¿cuál es la probabilidad de que yo salga de aquí en 20 minutos dependiendo de la tasa de esta señora o la tasa de la otra cajera o la tasa de otra cajera? Y así uno se va como que inventando variables aleatorias en el camino. Bueno, a mí me encanta mucho esta variable porque de hecho la variable Poisson uno la aplica mucho en ingeniería. Y de hecho, cuando ustedes vayan a, si tienen oportunidad de llegar, por ejemplo, cuando lleguen a investigación de operaciones o cuando lleguen a simulación, ok, o a técnicas de simulación en el octavo semestre, van a utilizar mucho esto para crear modelos de simulación que permitan modelar procesos productivos, no solo de atención de clientes en un servicio dado, en un comercio, sino también para modelar la llegada de productos en procesos a una estación de producción. Por ejemplo, en una fábrica, la llegada de productos puede ser modelada a una estación dada, una línea de producción, una línea de montaje, por ejemplo, la cola de artículos en proceso a una determinada máquina, como por ejemplo una prensa, una cortadora, una dobladora, si estamos en una planta metalmecánica, ¿ok? Y entonces la llegada de esos artículos se puede modelar también como un proceso Poisson. Poisson de verdad es una de las mejores variables que se han podido aplicar, así como por ejemplo el modelo hipergeométrico o los modelos binomiales, binomial negativo y el binomial y el geométrico se utilizan para hacer muestreos de calidad, por ejemplo, en la aplicación Poisson es muy útil para modelar colas y para poder analizar el comportamiento de las colas en términos de las probabilidades de qué tan lento o qué tan rápido o qué tan pueda atenderse un determinado cliente o un determinado producto en proceso en una determinada estación de trabajo. Es muy útil, de verdad. Bueno, me disculpen que me desvío un poquito, pero es que siempre hay algo que uno puede comentar siempre de estas variables.
Considera el proceso Poisson de llegada de personas a un centro comercial, tal que la probabilidad de que lleguen dos personas en un intervalo de 15 minutos es igual a este valor. Dadas las dificultades económicas actuales, solo el 15% de las personas que llegan al centro comercial compran en alguno de estos locales. Calcule la probabilidad de que a lo sumo 4 personas compren algún artículo en la primera hora de funcionamiento del centro comercial. Entonces, fíjense, X, primero que nada planteamos la variable X que sigue una Poisson de parámetros lambda 15. Lambda por T sería igual a 15 lambda. Fíjense que en este caso no conocemos el valor de lambda, pero nos dan cierta información que nos va a permitir deducir el valor de lambda. ¿Cuál es esa información? Esta probabilidad que tenemos acá, fíjense, dada las dificultades, aquí está, se considera el proceso de Poisson, vuelvo a leer, tal que la probabilidad de que lleguen dos personas, es decir, que X sea igual a 2, en un intervalo de 15 minutos, es decir, mi parámetro T vale 15, es igual a este valor de probabilidad, es decir, a 8.4224 por 10 a la menos 2. Con base a esta información, se puede plantear la siguiente ecuación, ¿verdad? ¿Lo ven? Esta ecuación que está aquí, donde entonces lo que hay que hacer es despejar el valor del lambda. Sin embargo, y esto hay que tener mucho cuidado porque en estos ejercicios, en este tipo de ecuaciones, el despeje del lambda es imposible, porque como pueden ver, tenemos un componente de lambda que es un polinomio, es decir, un lambda al cuadrado, y por otro lado, lambda está aquí como argumento de una función exponencial. Por lo tanto, no es posible despejar esa lambda. ¿Ok? ¿Cuál es el otro camino para poder hallar el valor del lambda? Observen lo siguiente. Pasamos todo de un lado a la igualdad, es decir, nosotros podemos agarrar esta expresión que está acá y podemos, por ejemplo, si esto es, podemos agarrar, pasar este 2 y pasamos multiplicando al valor de probabilidad de 8.4224 por 10 a la menos 2. Si multiplicamos por 2 nos da esto, ¿cierto? Esta exponencial de menos 15 lambda puede pasar, así que está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo, pero como es negativo, pasaría a ser entonces positivo, ¿verdad? El exponente. Pasamos esto del otro lado a la igualdad, de manera que entonces tengamos todo esto como una ecuación toda igualada a cero. Entonces, ¿qué tenemos entonces aquí como resultado? Una ecuación tal que tenemos que deducir el valor del lambda tal que satisfaga la condición de que nos dé igual a cero. Eso después, en otras palabras, hallar la raíz de la función. Aquellos estudiantes, quizás aquí hay algunos estudiantes que todavía no han llegado a cálculo numérico, deben estar todavía en cálculo 4, porque normalmente estadísticas, para usar estadísticas, tienes que pasar cálculo 3. Y es frecuente que cuando estén viendo cálculo 4, están viendo también en paralelo estadística y probabilidades. A menos que sean estudiantes repitientes, que entonces no les fue bien o retiraron la materia o no la inscribieron el semestre pasado, pasaron cálculo 4, llegaron a cálculo numérico, entonces ya vieron cálculo numérico, o están viendo en paralelo numérico con estadística y probabilidades. Si ese es el caso, entonces en cálculo numérico hay técnicas que permiten resolver este tipo de problemas, porque como pueden ver, es imposible el despeje de lambda bajo condiciones particulares. Entonces hay que aplicar un método numérico, en este caso, el método de bisección o el método de la secante o el método de Newton. Bueno, casualmente yo soy profesor de cálculo numérico y bueno, a veces tengo estudiantes que están cursando conmigo las dos materias. Bueno, pueden aplicar, resolver esto directamente aplicando uno de estos métodos. Yo recomiendo mucho la secante porque es el más preciso, el más práctico y el de menos error. No hace falta derivar ni siquiera. ¿Okay? Bueno, por supuesto, hay calculadoras. Si tienen una buena calculadora que sea capaz de hallar algo que se conoce como el solver, hay una función, una subrutina que tiene las calculadoras que se llama solver. Si pueden ver, revisen en sus calculadoras especiales esa función, metan la ecuación y ella internamente lo que está ejecutando es algún método numérico para hallar esa raíz. Si no tienen calculadora Solver o algo por el estilo, pues bueno, y si ya están cursando numérica, pues les invito a que desempolven sus algoritmos de Octave para resolver estos problemas. ¿Okay? Pero bueno, ese es, pues, en palabras más, palabras menos, un problema de estadística en los que a veces hay que aplicar algo de cálculo numérico. Bueno, fíjense cómo una de las cosas interesantes de la estadística de probabilidad es que eventualmente tenemos que refrescar
algo de derivadas, algo de interpolación lineal de cálculo 1, algo de integración de cálculo 2, o en este caso algo de cálculo numérico, lo que en mi época, a finales de los años 90 del siglo pasado, se conocía como cálculo 5. Bueno, pasamos entonces a la siguiente lámina para ver en qué desemboca este problema. Fíjense que de hecho, si uno grafica, como les dije, como yo también tengo la oportunidad de dar cálculo numérico, yo tengo la herramienta a la mano y bueno, simplemente grafiqué la ecuación. Fíjense que la ecuación tiene esta forma. Aquí está el cero de la función, y entonces el valor de lambda que satisface a ese problema vendría siendo, aplicando el método de la secante, por ejemplo, con un epsilon dado, y esta es la fórmula, este sería el valor x de r, o en este caso este xr viene siendo el lambda, este valor de lambda que está aquí, viene siendo 0,3333 que si uno lleva esto a un número racional, sería simple y llanamente un tercio. ¿Okay? Por supuesto, este FDR, aquellos que no estén familiarizados, es simplemente el valor cuando uno mete este XDR por comprobación algorítmica nos tiene que dar 0. Es decir, que este valor satisface suficientemente la relación de que esta ecuación dé 0. Entonces, lambda, en pocas palabras, nos va a dar 0,3333, o lo que es lo mismo, un tercio. Con ese valor de lambda, ahora ya se procede entonces a realizar la descomposición del modelo de Poisson, con base a que se sabe que el 15% de los clientes que compran algún producto, ¿ok? Entonces podemos plantear un lambda de y que sería 0 por 15 igual a un tercio, sería 0,005, o lo que es lo mismo, un veinteavo. Definimos la nueva variable Poisson, pero fíjense que sería y de p, 1 entre 20, para 60 minutos, ¿verdad? Con 60 minutos, entonces planteamos, fíjense que ahora sería 60 por 1 entre 20, ok, nos va a dar 3. Entonces, bueno, ahora nos habían preguntado, vamos a echar para atrás un poquito para ver el enunciado. Calcule la probabilidad de que a lo sumo 4 personas compren algún artículo en la primera hora de funcionamiento del centro comercial. Ok, entonces vamos para acá, definimos la variable y planteamos entonces tal cual la función de distribución acumulativa evaluada en 4. Y es simplemente esta sumatoria. Fíjense que en esta sumatoria se saca como factor común siempre la exponencial de menos 3, recordando que menos 3 es multiplicar lambda de la variable por el t de la variable. ¿Ok? Ya podemos sacar esto como factor común para no tener que estar repitiendo estos cálculos constantemente. Esto siempre es frecuente, es válido sacar este factor común para que ustedes en sus calculadoras calculen. Bueno, entonces sería 1 más 3 al cuadrado entre 2, más 3 al cubo entre 6, y así sucesivamente. Recordando que esto es 1, esto sería lambda al cuadrado entre 2 factorial, lambda al cubo entre 3 factorial, lambda a la cuarta entre 4 factorial. ¿Sí? Finalmente, cuando uno resuelve todo esto, te tiene que dar un número comprendido entre 0 y 1. En este caso sería 0.81526. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense, este es tal cual los casos típicos de Poisson que podemos encontrar en ¿cómo se llama esto? En ejercicios de estadística y probabilidades. Bueno, oye, creo que le di bastante chola, en realidad son las 2:16. No sé si quieren aprovechar ya con esto, ya es el tema ya completo de Poisson. No sé si quieren aprovechar estos minutos que quedan de clase para alguna consulta, alguna duda, algo relacionado con lo que se dijo hoy o que se dijo en alguna clase pasada. No sé, quedo atento a lo que ustedes me digan, porque ya con esto ya termina, ya cubrimos lo que es la parte de Poisson. El parcial entonces, muchachos, va hasta estas láminas. ¿Qué es lo que me faltaría a mí hacer? Bueno, es empezar a subir ya los videos, que ya estoy trabajando en eso. Vamos a decir, entre hoy y mañana, ya ahorita estoy en la universidad, el internet aquí en la universidad es patético, así que bueno, denme chance que yo llegue entonces a la casa. Entonces esta vez empezaré a subir los videos y todo. No sé, muchachos, quedo atento si me quieren decir algo, si tienen alguna inquietud sobre lo visto el día de hoy o lo que vimos en las clases anteriores antes de irnos, o si tienen algún problema que quieran revisar. Quedo atento, muchachos. Profe, buenas tardes. Una Ajá, pregunta. dígame. ¿La clase del martes y jueves de la primera semana de enero serán de ejercicios?
Por supuesto, absolutamente. Hay que hacer por lo menos un par de ejercicios bien fuertes de tipo parcial, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo como siempre, como les dije para la época previa al primer parcial, si quieren, aprovechen ahorita en diciembre, planteenme ejercicios que quieran que se los analice, que se los revise, ¿ok? Para ver si los discutimos en esa semana. O inclusive si tengo yo la oportunidad de repente de hacer algún material didáctico en estos días de vacación. Mentira que que yo voy a descansar. Me voy a estar más bien trabajando en el diseño de las preguntas del segundo parcial. Yo no voy a tener más presión. En todo caso, lo que voy es a dormir un poquito más. Aparte que también mi esposa me va a tener fastidiado viajando, que si vamos a hacer las compras navideñas, que si vamos para no sé qué broma, que si vamos a visitar familia. Yo soy antinavideño, yo odio las navidades porque es cuando me ponen más a trabajar a mí. Yo no descanso. Entonces, bueno, nada, voy a estar pendiente, voy a estar de guardia, pues, por decirlo de algún modo. Si quieren, entonces me mandan ejercicio y yo con mucho gusto yo les estaré contestando. Eso sí, no esperen que les conteste en diciembre, en el 24 o el 25 de diciembre, o el 31 o el 1 de enero. Tampoco yo creo que me van a estar fastidiando ese día. Lo dudo mucho, pero nunca falta alguien que de repente esté como muy voluntarioso por estos días. Escríbanme el 23, escríbanme el 22, o escríbanme el 26, 27, o el 2 de enero, por ahí. Yo voy a estar pendiente de cualquier cosita. Pero eso sí, muchachos, no se descuiden. Aquellos estudiantes que decidieron no retirar la materia y que quieren seguir echando pichón, bienvenidos. Yo los voy a apoyar en la medida de las posibilidades, pero tienen que estudiar y prepararse. Yo estoy pendiente ya de terminar de montar los videos que me faltan, corregir algunos errorcillos que vi por ahí en mis láminas para terminar de dejarlas al día y montárselas también como material complementario de estudio. ¿Ok? Pero por favor, propongan ejercicios. ¿Ok? Empiecen a estudiar, empiecen a resolver los ejercicios propuestos. Yo creo que ya deberían ya estar todos ya resueltos, deberían entonces, o por lo menos con dudas. Planteen sus dudas, planteenlas con tiempo. Tomen en cuenta que yo para poder hacer una explicación por videoconferencia me tardo más porque necesito un material, tengo que hacer la lámina en PowerPoint. No es lo mismo que si estuviese dando la clase en una pizarra, en un salón, donde simplemente empiezo a rayar la pizarra y entre todos construimos la respuesta. ¿Sí? Las clases por videoconferencia, como ya se habrán dado cuenta, si no tengo el material, eso puede ser desastroso. Entonces es mejor tener el material a la mano. ¿De acuerdo? ¿Alguien? ¿Otra pregunta, otra duda que quieran plantear por ahí antes de irnos? Bueno, muchachos, si no hay más dudas por los momentos, yo creo que pudiéramos ya dar entonces por concluida la clase por hoy, ¿ok? Lo que me resta entonces es desearles feliz Navidad, feliz Año Nuevo, cuídense mucho, no dejen de estudiar, no se descuiden, yo voy a estar pendiente de ustedes, pero por favor no se pierdan, o sea, escriban, avisen, profe, tengo una duda con tal problema, ¿cómo se puede resolver? Revisen los ejercicios de Poisson, revisen los ejercicios de variables aleatorias mixtas, eso es muy típico, ¿ok? Revisen los ejercicios de variables condicionadas, variables truncadas, es muy típico que les pidan la esperanza de una variable truncada. Función generativa de momento dudo mucho que salga, pero bueno, échense una revisión, estén pendientes de eso. Ya les dije, por lo menos con la estrategia de variables aleatorias discretas, función generatriz de momentos normalmente se trabaja con series. Hay que tener una a la mano, un formulario de series a la mano, en caso de que les llegue a salir remotamente algún ejercicio de eso. Si tienen alguno por ahí, me lo mandan, yo con mucho gusto se los reviso, se los resuelvo y les explico cómo afrontarlo. Bueno, lo tienen que estudiar, ¿ok? Aprovechen, yo voy a estar muy pendiente de ustedes. Bueno, nada, si no hay más nada, nos despedimos entonces. Pues. Feliz tarde y cuídense mucho. Voy a estar pendiente por el WhatsApp. Hasta luego entonces, cuídense mucho, muchachos. Hasta luego. Vale, pues, chaito.